Si estás aprendiendo español, tu máxima prioridad es mejorar tu escucha. Por eso estoy creando tarjetas para Anki diseñadas para entrenar tus oídos. Primero, tú escuchas una frase varias veces y tecleas lo que escuchaste. Segundo, Anki resaltará todos tus errores. Tercero, vas a practicar tu pronunciación. Finalmente, vas a calificar tu desempeño. Esto es simple, pero es increíblemente bueno para entrenar tus oídos. Voy a explicar en detalle cada paso y también hay tarjetas gratis para ti. Así que mira este video hasta el final. Empecemos con lo más básico. ¿Qué es Anki? Anki es un SRS, o sea, un sistema de repetición espaciada. Cada vez que repasas con éxito una tarjeta, el espacio entre repeticiones se hace cada vez más grande. Por eso se llama repetición espaciada. Esto te permite usar tu tiempo de estudio de manera más eficiente. Por eso, Anki es la app número uno entre estudiantes de idiomas y estudiantes de medicina. ¿Cómo instalo Anki? En computadoras, descarga Anki desde ankisrs.net o apps.ankiweb.net. En iPhone y iPad, descarga la app Anki Mobile Flashcards desde la App Store. En Android, descarga la app Anki Droid. En cualquier caso, asegúrate de usar la última versión de Anki. ¿Por qué usar las tarjetas Spanish Input? Las tarjetas que encuentras en línea suelen tener texto en español en un lado y al otro lado la traducción al inglés. Es mucho mejor si una tarjeta tiene solo audio en el lado de la pregunta. Esto te obliga a escuchar de forma activa. Y es mejor si escribes lo que escuchas y después lo comparas con el texto original. ¿Por qué? Porque así tendrás un registro exacto de tus errores y podrás identificar los vacíos en tu escucha, vocabulario y gramática. Las tarjetas Spanish Input marcan todos tus errores en amarillo, así que es fácil ver en qué tienes que trabajar. Otras tarjetas de Anki tienen palabras aisladas o frases sin ningún contexto. En cambio, las tarjetas Spanish Input contienen frases que vienen de historias que he publicado en este canal. Así que puedes escuchar la historia completa y ver el contexto de cada frase. Otra ventaja de las tarjetas Spanish Input es que evitan usar palabras poco comunes. Las historias que estoy publicando y que forman la base de estas tarjetas están escritas usando una lista de las 5.000 palabras más comunes del español hablado. ¿Cómo descargo las tarjetas? Visita este sitio web, store.spanishinput.com. Hay 3 opciones de compra. Solo las tarjetas por $5, un paquete que incluye PDF y MP3 por $10 y un paquete que incluye todo lo anterior más un video MP4 por $20. Si eres miembro del canal Spanish Input en nivel estándar, tienes un código de descuento del 60% que puedes encontrar en la pestaña Membership de este canal. Si eres miembro en nivel Premium, tienes un código de descuento del 80% que puedes encontrar en el mismo lugar. Después de rellenar toda la información, presiona el botón Pay. A continuación verás esta pantalla donde podrás descargar todos los archivos. Solo tienes que presionar el botón Download para descargar cada uno. ¿Cómo abro los archivos? El archivo que contiene las tarjetas Anki es el que tiene la extensión .apkg. Solo tienes que hacer doble clic en el APKG y verás la ventana de importación en Anki. Asegúrate de que la opción Import Any DAC Presets esté activa y presiona el botón Import. Si descargaste los archivos en un iPhone, presiona esta pequeña flecha en Safari y después la opción que dice Downloads.
Aquí verás las descargas recientes. Solo toca el archivo Anki y verás esta ventana. Si tu dispositivo intenta abrir el APKG con una app incorrecta, usa la opción Import dentro de Anki. En Anki Droid está en el menú de 3 puntos. Si todavía tienes problemas para abrir el archivo Anki, voy a dejar en la descripción un enlace a la página de troubleshooting de Anki. La solución puede ser instalar la última versión desde ankisrs.net o apps.ankiweb.net. Tarjetas gratis. Si has visto este video hasta este punto, quiero agradecerte con un regalo. Las tarjetas de la primera parte de la historia La Mujer Misteriosa. Para descargarlas, solo haz clic en el enlace en la descripción y escribe 0 en el precio. Si quieres comprar el mazo completo, también voy a dejar el link en la descripción. El mazo completo cuesta solo $5, menos que una sola clase en italki, y te mantendrá ocupado por más tiempo. Ahora que ya tienes tus tarjetas, es hora de estudiar. Haz clic en el nombre del mazo y luego presiona el botón Estudiar ahora. Paso 1. Escuchar y escribir. El primer paso para usar estas tarjetas es escuchar con atención la frase. A Helado le gustaba pasear por el barrio. Haz tu mejor esfuerzo por entender cada palabra. Repite el audio varias veces presionando este botón o la tecla F5. A Helado le gustaba pasear por el barrio. Cuando entiendas la frase, escríbela con mucho cuidado, letra por letra, respetando acentos y ñes. Si hay algo que no entiendes, escucha de nuevo varias veces. No te des por vencido fácilmente. Si tienes una idea de qué palabra puede ser, pero no estás seguro, consulta un diccionario o busca la palabra en la lista Spanish Input. Puedes descargar esta lista desde spanishinput.com/words. Si después de escuchar muchas veces todavía hay una parte que no entiendes, solo escribe la frase tal como la escuchas. Haz esto despacio, con total atención, prestando atención a la ortografía. Este ejercicio requiere total concentración, no es una carrera de velocidad. Es preferible usar Anki con un teclado físico, porque vas a teclear mucho. No necesitas un teclado físico en español. Puedes usar cualquier teclado físico en inglés. En PC o Mac solo necesitas instalar la distribución de teclado Spanish Input, disponible en spanishinput.com/keyboard. Paso 2. Comparar. Cuando termines de escribir, presiona Enter. Anki va a resaltar en amarillo las diferencias entre lo que tú escribiste y el texto real. Algunas diferencias no son importantes, como las comillas, así que puedes ignorarlas. Pero otras diferencias sí son importantes, y estudiar con cuidado estas diferencias te ayudará a identificar en qué debes trabajar. Por ejemplo, veamos esta tarjeta de la historia El gato blanco. La frase original es: a Helado le gustaba pasear por el barrio. Pero quizás tú escribiste: a Helado gustaba pasar por el barrio. Veamos qué podemos aprender de estos errores. Primero, quizás no oíste la E de helado, porque en el habla conectada natural, esta E fluye suavemente desde la A anterior. A helado, a helado. Segundo, quizás no prestaste atención a le, porque este pronombre en este contexto no tiene un equivalente en inglés. Por eso es muy fácil ignorarlo. Pero en español necesitamos añadir le. No decimos ella gusta perros, sino a ella le gustan los perros. Este ejercicio te obliga a prestar más atención a estos detalles importantes. Tercero,
Quizás no oíste la E de pasear porque en el habla natural esta E fluye suavemente hacia la A siguiente. Pasear, pasear. Lo que debes hacer ahora es escuchar la misma frase otra vez y otra vez hasta que puedas oír todos estos detalles. A Helado le gustaba pasear por el barrio. A Helado le gustaba pasear por el barrio. Paso opcional. Chequear traducción. Para confirmar si entendiste bien la frase, haz clic donde dice traducción. Quiero aclarar que no necesitas traducir. Este no es un ejercicio de traducción. El único propósito de esta traducción es ayudarte a confirmar si entendiste bien. No necesitas traducir en tu cabeza ni escribir una traducción en ninguna parte. Tu propósito es solo entender, no traducir. La traducción es una habilidad especializada y hay gente que estudia para ser traductor. Tú no estás estudiando para ser traductor. Estás estudiando español para comunicarte con hablantes nativos. Por supuesto, si traducir te ayuda, no puedo impedir que lo hagas. Pero volvamos al tema. Muchas veces no necesitas ver la traducción, especialmente cuando ya has repasado la misma tarjeta varias veces. Por eso, estas tarjetas están diseñadas para no mostrar la traducción a menos que tú hagas clic. Ver la traducción es opcional. Paso 3. Pronunciar. Pronuncia la frase en voz alta, copiando el ritmo y la entonación de la grabación nativa. Imagínate que es una canción. Cuando cantas, tratas de copiar al cantante cantando exactamente al mismo tiempo. Es lo mismo cuando practicas pronunciación. Presiona varias veces el botón de audio y trata de hablar al mismo tiempo. A Helado le gustaba pasear por el barrio. A Helado le gustaba pasear por el barrio. Esta técnica se llama chorusing y es una buena forma de mejorar tu acento. También puedes grabar tu voz para compararla con la voz nativa. En computadoras puedes presionar Shift V para grabar tu propia voz. Escucha tu propia voz presionando V y luego escucha la voz nativa presionando F5. Paso 4. Calificar. Anki no califica automáticamente tus tarjetas. O sea, no decide si lo hiciste bien o mal. La calificación es 100% manual. Solo tú decides si lo hiciste bien o mal. Ninguno de tus errores de escritura afecta los datos de Anki. Tampoco importa si viste o no la traducción. Nada de eso le importa a Anki. Anki no decide por ti si lo hiciste bien. Tú le dices a Anki si lo hiciste bien o mal. Por eso debes ser honesto contigo mismo. Anki tiene 4 botones para calificar. Again, Hard, Good, Easy. Pero por favor usa solo Again y Good. Again significa que no lo hiciste bien. Good significa que lo hiciste bien. Presiona Again si no escuchaste bien. Por ejemplo, si cometiste cualquiera de estos 3 errores, tienes que presionar el botón Again. También presiona Again si cometiste cualquier error de ortografía significativo, como omitir una ñ u omitir tildes. Por ejemplo, si escribiste no sé en vez de no sé, presiona el botón Again. ¿Por qué? Porque sé y sé son 2 palabras completamente distintas. Lo mismo pasa con él y él, tú y tú, etc. Cuando ignoras estas diferencias, tienes más problemas de comprensión. En Internet he visto preguntas de estudiantes que no entienden una frase porque no prestan atención a las tildes. Por supuesto, escribir anos en vez de años también es un gran error y debes presionar el botón Again. ¿Y qué hay de las comas, puntos y comillas?
Estas tarjetas a veces contienen solo la mitad de una oración, así que no te preocupes si las comas, puntos y comillas no coinciden exactamente. No necesitas presionar again solo por comas, puntos y comillas. Además, recuerda que en Anki la calificación es 100% manual. A Anki no le importa si omitiste una coma. Solo tú decides si lo hiciste bien. ¿Y qué pasa si entendiste la frase, pero no puedes expresarla en inglés? Recuerda lo que dije hace un momento. Tu objetivo es entender, no traducir. Es muy probable que entiendas bien la frase, pero no tengas idea de cómo traducirla. Entender bien no significa traducir. Es posible entender perfectamente bien y no ser capaz de traducir una frase. Como dije hace un momento, puedes chequear la traducción al inglés para confirmar si entendiste bien, pero este no es un ejercicio de traducción. Es posible que la idea en tu cabeza no coincida con la traducción. Esto no significa necesariamente que entendiste mal. Después de todo, ninguna traducción es fiel al original. Toda traducción omite detalles del original y agrega detalles que no están en el original. No existe una traducción perfecta. Por supuesto, presiona el botón Again si no pudiste entender bien la frase. Ahora, ¿cuándo vas a presionar Good? Si no cometiste ningún error al escribir y si pudiste entender bien la frase, presiona el botón Good. Si cometiste un error al escribir o no pudiste entender bien la frase, presiona el botón Again. Como ya dije, no te preocupes si tus puntos, comas y comillas no coinciden exactamente. Pero si omitiste una ñ o una tilde, presiona Again. Si no entendiste una palabra, presiona Again. Si entendiste todas las palabras, pero no entendiste bien la frase, presiona Again. Si no estás seguro de qué botón presionar, presiona Again. Anki no va a decidir por ti si tú hiciste bien o mal una tarjeta. Solo tú decides. Activar FSRS. Anki es un sistema de repetición espaciada. Tu trabajo con estas tarjetas no termina hoy. Abre Anki todos los días y verás que Anki te va a volver a mostrar las tarjetas de días anteriores. Anki te mostrará con más frecuencia las tarjetas más difíciles, porque esas necesitan más atención. Cuando tú presionas Again, Anki te mostrará esa tarjeta más a menudo. Cuando presionas Good, Anki te mostrará esa tarjeta con menos frecuencia. Sigue repasando todos los días. Esto es importante para no olvidar lo que has aprendido. Anki usa un algoritmo para calcular cuándo volver a mostrarte una tarjeta. Un algoritmo es una serie de instrucciones. Antes, Anki usaba el algoritmo SuperMemo 2 con algunas modificaciones, pero la última versión de Anki tiene un nuevo algoritmo llamado FSRS que te permite retener más información con el mismo tiempo de estudio. Te recomiendo muchísimo usar FSRS. Al momento de grabar este video, necesitas activar FSRS manualmente. Solo necesitas hacer esto una vez. Haz clic en el botón de engranaje al lado de cualquier mazo y presiona en Options. Baja hasta encontrar la opción FSRS y asegúrate de que esté activa. Eso es todo. No necesitas hacer nada más. Esta configuración aplica a todos los mazos. No necesitas volver a hacerlo en cada mazo. ¿Cómo ajustar la dificultad? Dependiendo de tu nivel de español, quizás este ejercicio sea muy difícil o muy fácil. Vamos a ver cómo ajustar la dificultad. Si este ejercicio es muy difícil para ti, ajusta la cantidad diaria de tarjetas nuevas. Haz clic en el botón de engranaje al lado del mazo de cartas y elige Options. En la sección Límites diarios verás el ajuste Tarjetas nuevas por día.
Por defecto, este mazo de cartas te mostrará 20 tarjetas nuevas cada día, pero puedes cambiar este valor como gustes. Puedes bajarlo a 18, 15, 10, 5 o incluso 1. Necesitarás experimentar hasta encontrar qué cantidad diaria es sostenible para ti. Esa es la palabra clave, sostenible. Debe ser un reto, pero no abrumador. Estudiar solo 5 tarjetas nuevas cada día y hacerlo bien es mejor que tratar de estudiar 30 tarjetas cada día y sentirte abrumado. Ahora, ¿qué puedes hacer si algunas tarjetas te parecen demasiado fáciles? En ese caso te recomiendo usar una técnica que yo llamo audioscriptorium. En esta variante del ejercicio, tú memorizas la frase antes de escribirla. Escucha la frase varias veces hasta que puedas retenerla por completo. Luego, empieza a escribirla muy despacio mientras la pronuncias en voz alta. No puedes volver a escuchar la frase mientras la estás escribiendo. Debes escribirla de memoria. Esto es muy útil para mejorar tu gramática, porque almacenas la frase completa en tu memoria temporal, incluyendo preposiciones y conjugaciones. Si una tarjeta todavía es demasiado fácil, suspéndela para no volver a verla. Haz clic en el botón More y elige la opción Suspend Card. También puedes presionar arroba en tu teclado. En Anki Mobile, esta opción está en el botón de engranaje. Suspende sin piedad todas las tarjetas que sean demasiado fáciles para ti. No tengas miedo. Suspender una tarjeta no es permanente. No estás eliminándola, solo suspendiéndola. ¿Cómo sincronizo mi progreso? Es posible que quieras sincronizar tu progreso en dos dispositivos diferentes. Por ejemplo, una computadora y un teléfono. Para esto, presiona el botón Sync en Anki. Ingresa a tu cuenta Anki Web, el servicio de sincronización de Anki. Si no tienes una cuenta Anki Web, presiona el botón Sign Up para crear una. En computadoras, la sincronización ocurre cada vez que abres o cierras Anki, pero en iOS debes sincronizar manualmente antes de estudiar y después de estudiar. Este servicio de sincronización es gratis y no necesitas pagar una suscripción. La app de Anki en iOS es de un solo pago. Pagas una vez y la usas para siempre. ¿Cómo descargo de nuevo las tarjetas? Para eso necesitas abrir el recibo de compra que debe estar en tu bandeja de entrada. Por eso es importante escribir bien tu email al momento de hacer la compra. En el recibo de compra en tu email verás un botón que dice View Content. Presiona este botón para descargar todo. Si no encuentras tu recibo de compra, busca en tu carpeta de spam. ¿Y si tengo otra pregunta? Anki tiene muchas funciones y ajustes. Hay muchos videos sobre Anki en YouTube que pueden enseñarte desde lo más básico hasta los detalles más técnicos. También puedes googlear tu pregunta o publicarla en los foros de Anki. Si no encuentras la respuesta, deja un comentario en este video. Si nunca has usado Anki, te recomiendo empezar con la versión para computadora. Varias tareas son mucho más fáciles en una computadora. Algunos compradores de las tarjetas Anki me preguntan por las membresías del canal. Debo aclarar que las membresías del canal no tienen nada que ver con las tarjetas Anki. No necesitas ser miembro del canal para comprar las tarjetas de Anki. Son dos cosas completamente diferentes. La membresía del canal es un pago recurrente manejado por Google. Las tarjetas de Anki son de un solo pago. Pagas una vez y las usas para siempre. Los pagos son manejados por Gumroad. No olvides descargar tus tarjetas gratis. Espero que te ayuden a mejorar tu escucha, pronunciación, vocabulario y gramática. El enlace está en la descripción del video. Quiero agradecer a los miembros del canal por todo su apoyo, especialmente a Skinify.
el único miembro en nivel premium al momento de grabar este video. Este canal no podría seguir adelante sin todos ustedes. Si quieres unirte como miembro, visita youtube.com/SpanishInput/join o presiona el botón Join. Soy Miguel y esto es Spanish Input.